Queridos amigos, muy buenos días. Es un placer recibirlos en esta serie de conferencias que vamos a hacer en torno a el tema del FIAC, que este año es gastronáutica. Como ustedes sabrán, y si se han metido al sitio web del FIAC, se darán cuenta que hay dos simposios. El primero se llama Gastronáutica, el segundo es capítulo 1, el mercado del arte, y tiene que ver con la Bienal Barco, que también estamos organizando, y con Trámite Buró de Coleccionistas, que hoy tiene su apertura formal a las 11 de la mañana. Justamente hoy con Gastronáutica vamos a tener la posibilidad de hablar con 4 especialistas en torno a muy diferentes temas. Hoy vamos a comenzar con la maestra Graciela Cruz, de la que vamos a poner que ella no está todavía. Ok, vamos a esperar a la maestra Graciela Cruz. Hoy vamos a comenzar con la maestra Graciela Cruz y ella va a hablar sobre tortillas ceremoniales y posteriormente tendremos la presencia de la maestra Maru Toledo hablando sobre su labor con las mujeres del maíz. Posteriormente tendremos la participación de del Agapimú, hablando justamente del Agapimú y de la tradición de la cocina griega. Al final terminaremos o concluiremos con César Martínez, que hablará sobre su trabajo desarrollado con comida en una especie de tertulia con comida, en fin, y arte contemporáneo. En fin, Graciela, muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a colocar, como les dije, en la lista de comentarios de esta transmisión, el currículum de la maestra Graciela. Y por lo pronto, pues bueno, les dejo la palabra a la maestra. Vamos a empezar con este tema que me parece muy destacado. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, esta conferencia la vamos a dedicar al pueblo ñañú o otomí que ha habitado Guanajuato por los últimos siglos. Incluso se tienen algunas interpretaciones e hipótesis que este pueblo estuvo entre los de tradición mesoamericana antes del arribo de los chichimecas, que tenían 300 años transitando estas tierras antes de su encuentro con los españoles. Los pueblos indígenas de Guanajuato habitan varios municipios del estado, pero es en la región norte donde se concentran la mayor parte de ellos. Es decir, estamos hablando de los municipios de San Felipe, de San Luis de la Paz, de Victoria, de Jichú, de San Miguel de Allende, Dolores, Comonfort y Santa Cruz de Juventino Rosas, entre otros municipios. Y es precisamente en esta franja en donde se ubican los de tradición otomí o los de origen otomí, que vinieron del centro de México, asociados con la conquista, asociados con este proceso de exploración y de poblamiento que se dio a través de la presencia hispánica. Concretamente, bueno, vamos a hablar del caso de la región histórica de San Miguel de Allende, un lugar en donde estos grupos poblaron las cuencas de los ríos Laja y San Damián. Desde los inicios de la historia novohispana tenemos referencias muy importantes de cómo llegan con la presencia hispánica, y tenemos documentos de hace 500 años a través, bueno, de las mercedes que poblaron los sitios y del tipo de población que tuvieron cada uno de estos sitios, entre ellos otomís, por supuesto acompañados con una población multiétnica de mexicanos o de pueblos nahuas, purépechas y los chichimecas de paz, aquellos chichimecas que se pacificaron, particularmente huachichiles y guamares, que aceptaron, bueno, el nuevo orden, que aceptaron la presencia española y que aceptaron convertirse al cristianismo. Todos estos
grupos formaron un sistema de pueblos, un sistema de fundaciones a partir de estancias ganaderas, de labranzas agrícolas, que se posicionaron a lo largo del río de la Laja, del río San Damián, y también a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro o del Camino de la Plata, y que son pueblos entrelazados por una memoria histórica, por elementos de identidad, por un arraigo cultural fuerte que ha sobrevivido hasta nuestros días a pesar de las adversidades. Estamos hablando de una región cultural íntegra que han compartido a lo largo de la historia una singularidad geográfica delineada por el trazo de los ríos, de los caminos históricos, por la explotación de los recursos naturales, por esta diversidad, por las formas de asentamiento, por las formas de movilidad y por supuesto por el arraigo de una tradición ancestral que en este caso sería la tradición otomí. Tienen una forma muy particular de construir su territorio. ¿Nos oímos bien? ¿Nos oímos bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. ¿Tenemos algún problema con el audio? No, estamos escuchando bien, Graciela. Ok. Es que... Ok. También, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Gracias. Bueno, entonces decíamos que tienen una forma muy particular de construir y de interpretar su territorio. Ellos tienen una interpretación simbólica del espacio que habitan, de la homogeneidad étnica y cultural que conservan y por supuesto de la memoria colectiva que comparten y que han heredado a través de los tiempos en una historia propia, en una historia digna, en una historia común, íntegra, auténtica, compleja y trascendente, no solamente en el tiempo, sino también en el arraigo. Y esto, bueno, va a ser sin duda uno de los valores más importantes del patrimonio tangible e intangible que aportan a México y que ha sido de notable interés para un análisis profundo, objetivo, para un análisis sensible y especialmente fundamentado, con el fin, bueno, de contribuir y de difundir su conocimiento y de hacerlo comprensible entre propios y ajenos. Es una región vasta en diversidad geográfica, en el entorno y en la riqueza ecológica, en la memoria histórica, en el patrimonio material e inmaterial, en las concepciones, en la cosmovisión colectiva, en la cosmovisión individual y en la suma de simbolismos y de tradiciones que sin duda han logrado resistir al tiempo y han logrado resistir a los embates de los cambios culturales, de los cambios ideológicos y de la aculturación que hemos tenido en este territorio por más de 5 siglos. En este sentido, bueno, estamos hablando de una región histórica que conserva a uno de los pueblos más antiguos y más extendidos de México, territorial y culturalmente hablando, que son los otomís. Como les decía anteriormente, investigaciones arqueológicas, investigaciones históricas, refieren la presencia prehispánica del pueblo ñañú, la que ha sido materializada en ciudades estratégicas perfectamente organizadas y urbanizadas, definidas con estilos arquitectónicos propios mesoamericanos y vinculados a las interpretaciones del entorno, de los centros ceremoniales, que sin duda son emblemáticos y que todos ellos van a estar conectados por líneas simbólicas y rituales. Podemos dar ejemplos particulares también a partir de la presencia hispánica, a partir de la conquista española, y los tenemos, bueno, en las fuentes documentales de la época, en las sucesivas fundaciones de los principales pueblos de indios, de las principales villas españolas, entre las que destacan el pueblo de indios de San Miguel de los Chichimecas y la villa española de San Miguel el Grande, y que, bueno, estas fundaciones van a traducir
la notable permanencia otomí en una extensa jurisdicción que va a rebasar incluso las geografías políticas actuales. Si ustedes pudieran ver, tenemos toda una suma de fuentes de esta época, de fuentes civiles y de fuentes religiosas, es decir, de fuentes generadas por las instituciones religiosas como las parroquias, o de fuentes civiles que son las generadas por los archivos de los cabildos que se posicionaron en la región y que nos dan cuenta de la presencia y de la importancia que tiene este tipo de población. Haciendo, bueno, un ejemplo concreto a la región a la que especialmente he dedicado mi trabajo durante los últimos 20 años, tenemos una cantidad de fuentes verdaderamente considerable y concretamente en las fuentes religiosas hay algo muy importante que notar que seguramente también pasa en otras regiones por la importancia que tiene la población otomí. Generalmente, bueno, los archivos parroquiales están integrados por un fondo sacramental y por un fondo disciplinar. El fondo sacramental habla, bueno, de la forma en que se administran los sacramentos, y por cada sacramento se abre un libro por cada grupo étnico. En este sentido tendríamos un libro de bautismos dedicado a españoles, otro dedicado a indios y otro dedicado a castas. Y así sucesivamente lo tenemos para los matrimonios, para las confirmaciones y para las defunciones, en términos del sacramento mismo. Y hay algún momento de la historia, estamos pensando concretamente en la época virreinal, que se abre un libro más para la población otomí. Y a partir de mediados del siglo XVII tendríamos un libro dedicado de bautismos, de matrimonios, de defunciones y de confirmaciones para la población otomí, que se separa de este gran libro de indios que los acotaría junto con los mexicanos, los purépechas y los chichimecas. Pero era tal la importancia de esta población que los curatos de la región deciden hacer un cuarto libro para congregar a esta población otomí que, conforme se ve en el avance de los tiempos, pues se mantiene íntegra. Esta población se va a arraigar y se va a consolidar durante el siglo XVIII, que es la época de apogeo para muchas de las regiones que conforman lo que actualmente podemos llamar Guanajuato. Y en este tiempo va a ser perceptible la importancia de los otomís en las haciendas, en las labores, en las rancherías, en las fundaciones consolidadas que fueron hechas desde la época de la conquista y que van a seguir arraigadas a estos trazos de los ríos y de los caminos antiguos. Y también este tipo de población se va a arraigar en las principales comunidades y en los barrios que conforman a los pueblos y a las villas. Aquí, bueno, además se habla de su capacidad de organización, de su arraigo, de la defensa de los privilegios, de las demandas que tienen por el uso de los recursos naturales, por ejemplo, el agua y la tierra, que van a ser imprescindibles para el desarrollo de estos pueblos. Y también se habla de la defensa por los privilegios que tienen desde la época de la conquista, de fundar pueblos de indios, de fundar pueblos formales de indios y por supuesto de defender cada una de las tradiciones que heredan desde generaciones anteriores y que, bueno, lo toman muy en serio como la defensa de lo que ellos son, de la razón de ser que tienen y del entorno que viven. En este sentido, hay toda una organización que toman las villas y los pueblos y que obligan a las autoridades civiles y que obligan también a las autoridades religiosas a aprender sobre los usos y costumbres y aprender particularmente la lengua
de la población mayoritaria o de la población más representativa que habita en estos territorios, y estoy hablando concretamente del pueblo Otomi. En este sentido, se solicitaban constantemente títulos, exámenes y aprobación de la lengua, de algo que llamaban la suficiencia del otomí, para poder representar y para poder comunicarse prudentemente con esta población indígena representativa. No sé si hasta aquí vamos bien o hay alguna intervención. No, va bastante bien. Creo que este panorama que nos estás planteando de estos libros y estas divisiones de los libros hace muy como claro ver hacia dónde va tu discurso. Yo nomás tengo una pregunta con respecto a este asunto. ¿Las capillas de indios también surgen a partir de esta, digamos, preponderancia de la cultura otomí en esta región de Guanajuato? Así es parte de toda esta tradición y es parte de la concepción de este territorio simbólico. De hecho, las capillas, en las capillas residen los patronos, alrededor de los cuales se traza la vida de estas comunidades, y no solo los patronazgos, también la confluencia del ciclo agrícola con el ciclo o con el calendario ancestral, por supuesto también el calendario festivo de tradición cristiano-católica que está empatado con los otros dos, y también, bueno, estas tradiciones entre las que están las fiestas, los rituales, y entre estos rituales, pues el alimento que se vuelve ofrenda, como es el alimento sagrado que representan las tortillas ceremoniales. Vamos para las tortillas. Vamos para las tortillas. Yo sí quería dejarles claro, entonces, bueno, esta presencia y decirles la importancia, bueno, que tiene esta población y que ha tenido esta población a lo largo de los siglos. Esta presencia de esta población que habla el otomí puro, que son los indígenas o los grupos indígenas preponderantes que habitan toda la parte central de Guanajuato, también toda la parte poniente o baja, desde Santa Cruz de Juventino Rosas hasta Comonfort o Chamacuero, como se llamaba anteriormente, pues va a seguir vigente hasta bien entrada la revolución. Tenemos, bueno, noticias muy interesantes de cómo en las oficinas públicas durante la primera mitad, incluso pasada la revolución, durante la primera mitad del siglo XX, en las oficinas públicas, tanto de la iglesia como del orden civil, se tenía que contar con un intérprete, porque eran muchos los otomís que resultaban involucrados en distintos casos, en distintos negocios, como le llaman ellos en la época, en distintos asuntos que debía tratarse con ellos. Entonces necesariamente tenía que haber un intérprete para que se pudieran llevar a cabo las escuelas. También tuvieron, y con el paso del tiempo siguen manteniendo maestros bilingües que permitan tener esta mejor atención hacia estos grupos. Como parte, bueno, de esta presencia y de esta tradición, bueno, tendríamos una memoria de 500 años para poder documentar a la población otomí. Tendríamos un patrimonio tangible e intangible heredado, por supuesto. Entre esto tendríamos capillas, tendríamos infraestructura hidráulica, tendríamos haciendas, tendríamos sistemas constructivos tradicionales y arquitectura vernácula, qué es lo que poseen las capillas, qué es lo que poseen las comunidades. Tendríamos un valioso paisaje natural que se suma al patrimonio ancestral heredado y defendido por la tradición otomí, y por supuesto tendríamos un patrimonio intangible heredado a través de sus rituales, sus simbolismos, a través de la conservación del entorno, a través de la conservación de la memoria histórica, de la palabra heredada, y por supuesto, entre todo eso tendríamos las ofrendas que se hacen en las festividades,
Y entre estas ofrendas y estos rituales propios, bueno, la comida ritual. Y en la comida ritual vamos a hablar con el maíz, como ellos llaman a todo este ritual de hacer las tortillas ceremoniales, de hablar con el maíz, de hablar con el agua, de pedir por la lluvia, de pedir a las ánimas, a los iniciadores y fundadores de toda esta tradición. Hay un poema relacionado a la tortilla que es maravilloso, que es precioso, que nos habla de toda esta concepción y que viene ciertamente de estos pueblos y que me voy a permitir parafrasear para todos ustedes. Y nos dice, la tortilla es una circunferencia perfecta que se desprende como los planetas, de una masa incierta o de la voluntad de una mujer que la deja reposar en el fuego. Antes fue en las mismas manos de esta mujer o en las de algún dios una esfera, un trozo de materia, cuya forma circular se adivina después, como sucede a quien mira al sol o a la luna. Esta, bueno, es una de las tantas concepciones que se tienen de esta tradición ritual que comparten las comunidades ñañús u otomís de Guanajuato, concretamente las que se encuentran en el margen del río de la Laja o del río Laja, como también se le conoce, y que refieren la historia, la dedicación y la cosmovisión del pueblo otomí. La tortilla ceremonial, que es una ofrenda, nos traduce la dedicación masculina y femenina a las labores agrícolas y nos traduce también las propias que lleva cada género de acuerdo a su rol individual, a su rol familiar y a su rol comunitario. El tema de la tortilla ceremonial nos habla también de esa relación tan estrecha que los otomís conservan con el entorno geográfico que habitan, que se vuelve sagrado y que nos explica en ese sentido el respeto y la devoción que este pueblo tiene por la tierra, por el agua, por las plantas, por los animales. Los otomís están convencidos que el ser humano es parte de la naturaleza y que necesita de ella para sobrevivir. En este sentido, existe una conciencia clara de la custodia y del respeto, en el acto de habitar la tierra, en el acto de utilizarla e incluso de transformarla. Y es de esta relación tan estrecha con el entorno donde surge la ritualidad que este pueblo ha llevado por todos los tiempos y que se conserva como un elemento de identidad a lo largo de los siglos, expresado en tradiciones, en prácticas y en ceremonias colectivas y también en ceremonias individuales. La tortilla ceremonial en este sentido surge como una de estas ritualidades. Es una ofrenda, es una expresión ancestral y es un alimento sagrado. En la tortilla, los otomís convierten un soporte, es decir, la tortilla se va a convertir en el soporte de la imagen sagrada, de lo que les es sagrado, de lo que se les dio para custodiar, de lo que les es heredado. Y en ese sentido hay algo muy interesante. La tortilla, que para nosotros los mexicanos es un alimento de consumo diario, en el pueblo otomí la tortilla trasciende a otro entorno, trasciende al entorno ritual y trasciende como un elemento significativo. O sea, forma parte también de su vida cotidiana como un elemento o como un alimento de consumo diario, pero para los otomís además es un elemento ritual que trasciende como una herencia cultural a lo largo del tiempo.
Y eso, bueno, es una de las contribuciones más interesantes que tienen las tortillas ceremoniales. La tortilla, además, en esta concepción, es la depositaria del maíz, que para los otomís es la semilla sabia, y es una de las condicionantes para su vida. El maíz se vuelve un vínculo y se vuelve parte de sus organizaciones comunitarias e intercomunitarias, se vuelve también, bueno, parte de todos estos ofrecimientos, rituales, encuentros, de todos estos procesos que conllevan la relación de la vida cotidiana con la vida y con las ceremonias rituales, con la vida festiva de estos pueblos. El maíz se vuelve un interlocutor entre el espacio cotidiano, entre la vida cotidiana, entre la dedicación agrícola particularmente, y también se vuelve un vínculo con el ámbito sagrado, porque ciertamente, bueno, va a cumplir funciones rituales. El maíz va a marcar los calendarios ancestrales, va a marcar el ciclo agrícola, que es el eje de la vida de estas comunidades y de estos pueblos, y se va a convertir en el ritual más importante resguardado por toda esta tradición. Va a estar asociado, por supuesto, a otro tipo de elementos, a otro tipo de ofrecimientos, y este elemento que va a ser prácticamente el eje de la vida de estas comunidades, va a relacionar una dependencia con estos pueblos. O sea, la relación maíz, población otomí, va a ser totalmente dependiente, porque el maíz es una garantía de la existencia del pueblo otomí, es el condicionante de la organización comunitaria, y lo ha sido a través de los siglos. O sea, no es algo que haya sido creado de manera fortuita por los otomís actuales, es la tradición y es la memoria histórica y la forma de vida que ha recibido el pueblo otomí a través de los tiempos, y la manera en que tratan y custodian el maíz es parte de su razón de ser, es parte de su forma de vida, es parte del sentido de su vida. Leyendo una de las fuentes, uno de los testimonios más importantes de los pueblos otomís, decía una de las otomís que ayer escuchaba, que las tortillas y el maíz se vuelven parte del entorno familiar, forman un blasón, forman una coraza, forman un escudo familiar en el que calcan ellos prácticamente todo lo que ven en su entorno. Y además, bueno, se hablaba del maíz y de las tortillas como parte de los elementos de identidad que conserva el pueblo otomí, que no solamente es la lengua. Este testimonio de esta mujer, que además me parecía extraordinaria por la manera en que se expresaba, y les voy a decir su nombre para que la busquen, para que busquen los testimonios de esta habitante otomí de uno de los pueblos de Guanajuato. Ella se llama Yolanda de León de Santiago, y ella nos explicaba que ser ñañú no solamente es tener la lengua, no solamente es ser depositario de la lengua, que ser ñañú va mucho más allá, va más allá de todo esto, que el ser ñañú se lleva en las venas, que es una forma de ser, que es una forma de vivir, que es una forma de compartir valores, organizaciones, que es una forma de llevar a la comunidad. Y más que hablar una lengua, es llevar un estilo de vida, es llevar elementos de identidad cultural, es llevar este ofrecimiento y esta custodia del maíz y de las tortillas ceremoniales, que hablan pues de toda esta relación que tiene el otomí con la tierra,
que tiene el otomí con sus ánimas, como ellos les llaman a sus ancestros, y que es precisamente a través de todos estos ofrecimientos como el pueblo otomí sigue manteniendo este vínculo firme con los ancestros, porque es la forma de mantener la vida. Ellos están convencidos que al orar y que al rememorar toda esta tradición ancestral, que al respetar a la tierra, al respetar las tradiciones, entre ellas las de la tortilla ceremonial, pues hay una relación también con la herencia, con los ancestros y con todo aquello que los abuelos les enseñaron, con todo aquel conocimiento que transmitieron los padres y las madres a las distintas generaciones, y que es un punto de encuentro para reunirse con los depositarios del saber. En este sentido, bueno, las tortillas van a tener una relación estrecha con esta semilla sabia, van a tener una relación estrecha con todos los rituales que forman parte de la población otomí, van a estar presentes en todos sus momentos significativos, sobre todo en las fiestas patronales, y es en las fiestas patronales donde, bueno, hay una serie de veneraciones que van a compartir todos estos pueblos, concretamente a San Isidro Labrador, que es un patrono dedicado a los pueblos que tienen como eje de vida las labores agrícolas, a la ganadería también. Hay una veneración también muy importante a la Santa Cruz, pero es a la Santa Cruz no solamente la traída por los españoles desde la época de la conquista, sino también a la Santa Cruz como veneración de los cuatro vientos, de los cuatro elementos de la naturaleza, a la veneración de la Santa Cruz, no solo como Cristo, sino también como uno de los elementos que representan al buen temporal, que representan a la tierra, que representan a los cuatro vientos, que representan al aire, al fuego, al agua, que representan, bueno, todos estos elementos que están asociados con todos sus rituales. Es una veneración sincrética, sin duda, que se traslada también al tema de la tortilla ceremonial, porque la tortilla ceremonial entra dentro de estos rituales que forman parte de este sincretismo y que congregan a las dos tradiciones, tanto a la tradición ancestral como a la tradición religiosa, que ya es una herencia que nos viene y que les viene a los otomís desde la presencia hispánica y a partir de la tradición cristiano-católica. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna intervención. Sí, a mí me gustaría que, si es posible, nos describieras cómo son estas tortillas ceremoniales, cómo formalmente se producen, qué tipo de materiales utilizan, la tintura, etcétera, y cómo han sido los sellos que han estado usando para producir estas tortillas, ¿no? A mí me ha tocado ver algunos detalles con algunos materiales, pero me encantaría que andaras un poco sobre eso. Muy bien. Bueno, los moldes o las pintaderas o los sellos, como ellos les llaman, son de mezquite. Yo tengo uno, quiero enseñárselos. Wow. ¿Lo ven? Sí, está padrísimo. Tiene al señor, lo tengo al revés, tiene al señor Santiago y del otro lado tiene a la Virgen de Guadalupe. Hay una serie de veneraciones recurrentes, son sellos impresos con las imágenes religiosas veneradas, pero también tienen un sinnúmero de imágenes, escenas de ceremonias antiguas, de tradición ancestral o indígena, por supuesto, personajes representativos de las comunidades, formas fitomorfas o zoomorfas sobresalen
pues los animales y las plantas que tienen en su entorno, el maíz, o sea, plantas cultivadas, pero también plantas que crecen de manera natural en el entorno. Y dentro de los animales, bueno, sobresalen pues aquellos que son de crianza, pero también los que están como parte de la fauna en el territorio, venados, aves, conejos, coyotes, además, bueno, de todos los animales de crianza, toros, he visto incluso en algunos sellos, pues todos los animales de granja, gallinas, gallos, cerditos, todo este entorno natural representado en estos sellos, además de las imágenes religiosas, por supuesto, elementos indígenas que son, bueno, de los más acabados. Hay algunos que tienen los ramilletes que son custodias para la tradición religiosa, pero que ellos además tienen a través del ramillete una representación del sol y de los íconos más importantes que forman parte de su cosmovisión. Hay algunos mucho más acabados con escenas rituales de las festividades o de los pueblos, ceremonias al sol, ceremonias al maíz, que están representadas en estos sellos y que, bueno, son hechos por las mismas manos de los pobladores. Y, bueno, estos sellos tradicionalmente se hacen de corazón de mezquite para que sean para que perduren, pero también porque el mezquite es parte de las veneraciones que ellos tienen en sus pueblos. No lo hacen de otra madera, concretamente son de mezquite. De repente he visto sellos que hacen, por ejemplo, de pino, pero lo tradicional es que sean sellos de mezquite y que ellos mismos hayan labrado o que hereden de generación en generación. Estos moldes, sellos o pintaderas son heredados por las distintas generaciones y van sobre todo por la línea femenina. A veces cuando las familias... De esta... ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Ok. ¿Ya regresó la imagen? ¿Está bien la... ¿Mandé? Está bien la posición pongas, de la imagen. ajá, que lo pongas en horizontal tu celular. ¿Listo? Ya estamos bien y te escuchamos. Tenemos 5 minutos para cerrar. Ok. ¿Cuánto tenemos para cerrar? 5 minutos, Graciela. Ah, ok. Bueno, entonces estos moldes, sellos o pintaderas van de generación en generación y estos se impregnan con tinturas, particularmente es el muicle, que es una planta que crece a lo largo del río, pero usan también otro tipo de plantas que ellos dicen que son plantas que pintan y que curan. El muicle es una planta que no solamente se usa como tintura, también se usa como parte de la herbolaria que estos pueblos utilizan y se usa sobre todo para afecciones del estómago. Utilizan otro tipo de plantas para hacer estas tinturas con las que imprimen la tortilla, que son el betabel, la selga, el palo de Brasil, la pitaya, algo que llaman tasajo, el garambullo, la cochinilla, la tintura que obtienen de las flores de mirasol, la jamaica, la guía de calabaza, una planta, bueno, dos plantas que se llaman maná, el maná pinta azul y el quebraplato que pinta un tono morado, y en el último de los casos utilizan pintura vegetal, pero la tintura que es tradicional es el muicle. ¿Qué hacen? Ellos para hacer la tortilla ceremonial pues hacen todo un ritual con el comal, bendicen el fuego, bendicen el comal, lo hacen formando una cruz, lo hacen también formando una pequeña figurita humana a la que llaman lolito, que ponen en el comal, lo hacen obviamente de la misma masa con la que van a hacer las tortillas, generalmente utilizan maíz blanco criollo y ese es otro de los temas de las tortillas ceremoniales que son defensoras y depositarias de la semilla criolla
de la semilla no contaminada, de la semilla recolectada por la misma población. Ellos mismos seleccionan el grano y utilizan particularmente maíz blanco. Una vez que hacen este ofrecimiento, una vez que piden el permiso, que hacen la bendición del fuego y del comal, también se hace un ritual con el molde o con el sello o con la pintadera. Se le pide permiso porque ellos están convencidos que si el sello no te da permiso, no te sale una buena tortilla ceremonial. Y más si es un sello prestado y si es un sello heredado de generación en generación, tienen que hacer este ritual cada vez que lo usen. Hacen las tortillas, las ponen en el comal y una vez que están, ellos dicen sancochadas, pero es a medio cocimiento, las pasan al molde que ya está impregnado con esta tintura de muicle que ponen con un olote o digamos en el último de los casos con una brocha. El olote sabemos que es la mazorca sin grano y esto lo utilizan para entintar el sello y una vez que ya está impregnado de esta tinta y que la tortilla está a medio cocimiento, la depositan en el sello, le impregnan perfectamente de esta imagen y la devuelven al comal para que haya un cocimiento completo. Quiero decirles que este tipo de ofrecimientos se hacen solamente en momentos significativos, tanto para la comunidad en las fiestas patronales como para las familias o las colectividades, en las bodas, en los bautismos, en las comidas o en los ofrecimientos cuando hay algún funeral, porque a veces después del funeral hacen una comida como gratitud a los asistentes y hacen este tipo de ceremonias cuando levantan a los niños Dios, en todas estas momentos significativos que tienen estos pueblos, cuando bendicen la milpa, cuando reciben alguna visita importante, es cuando hacen estas tortillas ceremoniales que habla de toda esta ritualidad y de todo este ofrecimiento que tiene el pueblo otomí. Se asocian también a otro tipo de ofrendas monumentales, como son los cruceros o los úchiles o los chimales, que prácticamente tiene todo el pueblo otomí y que los vamos a ver colocados el día de la fiesta principal en las comunidades de tradición otomí. Son estructuras de carrizo, tejidas con cucharilla, con flor de cempasúchil y que llevan este ofrecimiento de alimentos sagrados, entre ellos pues, las tortillas ceremoniales. Es una tradición de hace cientos de años, heredada de una generación a otra y que va a mostrar el valor que tiene la conservación de estas prácticas tradicionales y la importancia de conservarla. Las tortillas ceremoniales son sin duda una expresión ancestral que forman parte del patrimonio intangible que tenemos el privilegio de tener en Guanajuato y que es un ofrecimiento que también se vuelve arte y que se vuelve arte también desde el sentido mismo de la ritualidad, compartida por todos estos pueblos a partir de la defensa de lo que son. Pues ha sido muy grato escucharte, maestra Graciela. Ha sido increíble, pues, ver la complejidad de estos materiales, ¿no? que están produciéndose constantemente como ofrendas de un grupo y que han sido, como bien dijiste, elementos culturales intangibles, ¿no? de Guanajuato. Te agradecemos muchísimo tu colaboración, tu presencia, tu conocimiento. Esperemos que podamos hacer una charla un poco más larga. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. ¿Tenemos algún comentario de la red? Los sellos no se consiguen, ¿verdad? Es que dicen que sí hay una manera de conseguir un sello. Bueno, cada vez son más celosos. Decían ellos mismos en un documental que revisé del Instituto de Cultura, que llegó un momento en que la tradición decayó y que los sellos, bueno, los dejaban por ahí arrumbados, pero en realidad
los sellos, como son heredados Claro. de generación en generación, hay sellos que tienen 2 siglos, o sea, hay sellos de 200 años, de 150 años, de 120 años, heredados por las abuelas a las hijas y así sucesivamente hasta llegar a la última generación, y obviamente esos sellos no se consiguen. Recientemente algunos están haciendo sellos mucho más modernos y son los que se pueden conseguir, o sea, sí hay forma de conseguirlos, Okay. pero no estos sellos de tradición, más bien son sellos que aunque conservan los símbolos de los pueblos otomíes, pues son sellos prácticamente nuevos que no conllevan la herencia. Esos son los que se Claro. pueden conseguir, pero los que son heredados por la familia, pues prácticamente forman parte de su patrimonio y es muy difícil conseguirlos. Así es. ¿Hay otra pregunta? Muchísimas gracias, Graciela. Nuevamente, hemos empezado con el pie derecho. Es una delicia escucharte y es una delicia escuchar sobre estas ofrendas y esta tradición tan de Guanajuato. Te agradecemos mucho. Pues Vamos a yo, hacer un... Ajá. Sí, dime, yo por quiero favor. agradecer consideración y particularmente el valor que le dieron a un tema como este. Yo espero que en algún momento podamos tener una conferencia presencial ya cuando pase toda esta situación, Estaría para que maravilloso. podamos tener todo el material gráfico que Así pueda es. acompañar una conferencia como esta que yo tenía aquí, pero que bueno, con una transmisión así es complicado Así es. presentarlo, pero que en alguna oportunidad podemos hacerlo. Te prometemos que así será. Vamos a hacer un pequeño Muchas corte. gracias. Gracias a ti, Graciela. Vamos a hacer un pequeño corte de 15 minutos y regresamos con la maestra Maru Toledo para hablar sobre las mujeres del maíz. Muchas gracias nuevamente a la maestra Cruz. Nos vemos pronto. 15 minutos, regresamos.